Muy bien, pues gracias por estar acompañándonos en esta tu iglesia, México Nuevo Amanecer. Levántate, resplandece, la gloria de Jehová llegó a tu vida. Y te lo digo por recordártelo, no por eslogan. Lo que tenemos es la palabra de Dios, no es un eslogan. Tenemos que darle cumplimiento. ¿Cómo? Estamos en una iglesia profética con un fundamento apostólico. Y yo quiero explicarte un poquito qué cosa es eso. Gracias, Señor. Una iglesia profética, mis amados. Hablamos de que entendemos la revelación del Padre. Cada uno de nosotros nos jactamos de leer la Biblia, de leer la palabra del Señor. Cada uno de nosotros tenemos en nuestras manos una obra de miles de años. Tenemos la voluntad de Dios escrita. Y en ocasiones, no sé si a ti te ha pasado, te es difícil seguir la palabra y la voluntad de Dios. Yo no sé si ha llegado un momento en el que sientas que tienes una prueba difícil de librar, que tienes algo difícil. Los pequeños se quieren pasar a su clase y los que se quedan acá, los pequeños que se queden acá, vamos a darles un alimento un poquito más sólido. Así que no se me vayan a indigestar, porque les decía yo que la palabra revelada es lo que realmente te nutre. La palabra se encerró en historias que tú puedes leer, pero como te dije antes, todo esto que Dios te expresó para bien de tu vida no va a surtir ningún efecto. Y te voy a poner un ejemplo que teníamos hoy en la mañana. Escuchaba la voz que clamaba en el desierto y decía: tamales oaxaqueños, tamales. Y por más que volteaba, porque yo escuchaba la voz, no veía al bendito varón de los tamales oaxaqueños. Y así hay muchos escuchando palabra y nada más no ven. Yo no sé si te ha pasado a ti que escuchas palabra, pero no ves. Y por no ver, pues tampoco puedes caminar, no puedes disfrutar. Y no puedes disfrutar esos tamales oaxaqueños porque nomás no pude ver. Pero si yo hubiese caminado, hubiera buscado, eso es lo que realmente pasó en mi vida. Anduve militando en el budismo, en el shintoísmo, anduve leyendo el Corán para ver si me hacía del Islam. Esa como que está buena hasta que te dicen que mates. y hay muchas otras. Testigos de Jehová, Hare Krishnas. De verdad, en cada locura que se mete uno por buscar a Dios. Y es Dios el que te encontró en todo momento. Le dijo a Jeremías en el capítulo 1, versículo 4 al 10. Si tú me puedes acompañar ahí en tu Biblia, Jeremías capítulo 1, versículo 4 al 10. Y dice que Él te vio desde el vientre de tu madre. Mira, voy a hasta guardar esto porque ya lo que está escrito es el mismo sentido. ¿Alguien me puede ayudar, por favor? Lleven por ahí un micrófono a quien levanta su manita y va a leer Jeremías capítulo 1, versículo del 4 al 10. Muy bien. Es muy bonito cuando de repente la gente se empieza a abanicar con la Biblia, ¿no? Y se pasa todas las hojas, y se vuelve a pasar todas las hojas. Pero no los que sí hicieron su tarea de ver cuál es la estructura de los 66 libros de la palabra. Muy bien. A ver, ¿qué dice Jeremías capítulo 1, del versículo 4 al 10? Dice: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque yo soy niño.
Dice, yo soy niño. Y me dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envié irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Ah, wow. ¿Te das cuenta cómo te ve Dios? Por favor, anótalo y léelo muchas veces a lo largo de la semana. Al menos una vez al día, por favor, léelo. Porque Dios te escogió. Te diseñó desde el vientre de tu madre. Y si eres de las personas que no conoce a su papá porque se fue por los cigarros y todavía no regresa, también los hay los que no conocen a la mamá porque los abandonó, porque tuvo miedo de sacar adelante una familia y los dejó por ahí abandonados. O se fue a trabajar por el bien de la familia, ¿verdad? Y se criaron con los abuelos, con las vecinas. Y pues ya que andaba trabajando, pues ya le trajo otro hermanito de otro varón. Y otro hermanito, y otro hermanito. Y como dice el himno nacional, cada soldado un hijo le dio. ¿O no? ¿Cómo va? ¿Por qué? Porque dejas de ver el diseño de Dios en tu vida. Y entonces te empiezas a poner etiquetas que el Señor no te puso. Soy la abandonada, soy el adúltero, soy el ratero, soy el fornicario. Y todavía hay peor, siempre hay peor. Y en el peor de los casos, no, yo no hago nada. ¿Se acuerdan lo que platicamos el otro día? La mujer llorando por mi niño, todavía no era tu hora, valedor, ¿no? Que lo asesinaron, como decía la canción una canción de rock en español que decía que se le hizo fácil salir a robar y lo asesinó un policía. ¿Sí? Se dispuso a robar. ¿Cuántos años tenía en esa canción? 17 años bien vividos, mal vividos, qué sé yo. Ay, mire, ya vi que los que sí son de la Pantitlán, una colonia acá en México. Bueno, ¿a qué voy, mis amados? Acá Jeremías le dice, pero ¿cómo yo? ¿De verdad todo eso ves en mí, Señor? Yo que soy tan pequeñito. Hemos leído, yo creo que hemos leído muchas veces los evangelios. Y vemos cuando Jesús cumple 30 años y es llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser probado. ¿Sí? ¿O no? Porque el Espíritu Santo no tienta. Dios no tienta. Nos pone a prueba para darnos algo. Y llega a su examen Jesús. Y nada menos que su sinodal es Satanás. Y tiene de sinodal a Satanás y le empieza a hacer las preguntas, ¿no? ¿Tienes hambre? ¿Por qué no conviertes? Ya te leíste la palabra, ¿no? Ya sabes cómo materializar las bendiciones. A ver, quiero verte provisto económicamente. Y le dice Dios, no solamente la provisión económica es lo que debes de venir a buscar a la iglesia. Bueno, estoy parafraseando. Más o menos es lo que le quiso explicar al diablo. Sino es el reino de Dios y su justicia, para que todo lo demás me sea añadido. Yo ya sé que esto me pertenece, pero no lo he podido materializar porque hay otra cosa a la que no le he dado cumplimiento. Y es a eso a lo que vienes, a que la palabra haga los cambios necesarios en ti para direccionarte en un lugar del reino, en un lugar donde estés habilitado. Mi mamá, sin conocer la Biblia, decía, a mí no me des, ponme donde hay, ¿no? Y entonces en ese conocimiento de desconocimiento, yo le digo a Dios, dame un jeep en mi cochera. Y en la mañana yo le decía a mi familia, pues ya tenemos el jeep en la cochera, pero no es nuestro. Y aquel que oró con todas sus ganas, no me des, ponme donde hay, lo hizo cajero de un banco, ¿no? ¿Y qué caso tiene? Tenemos que ser específicos con Dios y pedirle las cosas.
porque si no, no recibes. Anoche estábamos en una reunión y sin ser específicos pedimos 2 platos y nos llevaron 2 platos vacíos. Pedimos 2 platos y tuvo que aclararse: queremos 2 platos con comida para este par de dragones, para que vean el calibre de lo que deben de poner. Y entonces es ahí donde ya venía la piernita y el muslo con una buena porción. Así de específicos tenemos que ser. Por eso yo te quiero abrir tus sentidos. ¿Cuántos de ustedes, hablando de lo material, tienen una necesidad económica, tienen una cuenta por pagar? Si tienes una cuenta por pagar económica y el Señor te dice: hoy vengo dispuesto a darte este recurso financiero, y gloria a Dios, sí, amén, gloria a Dios, claro que sí, lo recibo. ¿Cuánto necesitas? Y es probable que no puedas recibir porque no sabes cuánto necesitas. Sabes que debes, y sabes que debes mucho, pero ¿sabes exactamente cuánto debes? Porque no tienes la conciencia de apuntar en un papel y decir: a ver, a Coppel le debo tanto, Coppel patrocínenos, ya estamos ahí promocionando, caray. A esta otra empresa le debo tanto, a este banco le debo tanto, con pesos y centavos. Y yo cuando hice este ejercicio dije: wow, necesito que te manifiestes en mi vida, Señor. Porque me di cuenta que un desorden financiero era lo que estaba apartando el cumplimiento de Dios a mi vida. Y tenemos que ordenarnos financieramente. La palabra nos enseña que el que debe es esclavo de su acreedor. Y entonces, ¿por qué te urges en tener acreedores? Y esto le puedes echar la culpa a los Picapiedra. Cuando a Vilma Picapiedra le dieron una tarjeta de crédito, iba con su amiga Betty: mira, tengo una tarjeta y cárguelo a la cuenta, ¿no? O fui yo el único que vi esa caricatura, ese episodio. Y cárguelo a la cuenta, y el pobre Pedro Picapiedra regresa de todo el día de trabajar y resulta que todo lo que ganó ya lo debía. Por esa Vilma que se puso de acuerdo con Betty y no se puso de acuerdo con Pedro. ¿Sí? Tienes que ponerte de acuerdo con quien está unido a tu finanza. Si estás casada, con tu esposo. Y si no estás casada, puede que se te presente Dios, así como se le presentó a la mujer samaritana en el pozo. ¿Y por qué vienes? Pues ando tras la chuleta. Y le dijo Jesús: si siguieras mis consejos, no andarías tras la chuleta. Porque ese haragán que tienes en tu casa, que además no es tu esposo, le estás llevando tú la provisión. Ay, perdón, dice alguien, perdón. Todo viene en la palabra. Y tal vez necesitas tú que alguien venga y te lo explique. Y lo habíamos estado peleando hace tiempo, pero no vienen. Al menos conéctate. Conéctate de una fuente. Eso es a lo que me refiero, solamente la explicación del por qué decimos que somos una iglesia profética. Porque la palabra que está de Dios, toda esa palabra es profecía. Y a la verdad, la palabra apóstol se empezó a usar en el Nuevo Testamento. Pero en el Antiguo Pacto vemos apóstoles, porque apóstol viene de la palabra griega que quiere decir enviado. Y Jesús fue desde el principio. Y Jesús es el mismo que envió a Moisés a liberar al pueblo. Moisés tenía la relación clara con el Padre, tenía profecía y tenía el llamamiento, tenía la comisión de ser enviado, tenía el apostolado. Pero aún así habrá quien decida decir: no, Moisés no era un apóstol. Pues sí los hay. Hay quienes dicen: apóstol son 12 y nada más, y de ahí no me los quitan. Bueno, está bien.
Ahí le llega su revelación. Hasta ahí les llega su conocimiento. Hasta ahí les permite su estructura. Por eso es que cuando nosotros decimos que somos una iglesia con fundamento apostólico, es porque todo lo que te estamos enseñando viene de parte de Dios para que lo hagas. Es una comisión. Te estamos activando para habilitarte algo. Yo puedo tener un celular, el más caro del planeta, pero sin saldo y sin pila, para pisapapel me sirve, ¿no? Y puedo tener el teléfono chacharita. Conocí a un amigo que estaba en contra de la tecnología y renuente a renovar. Tenía un teléfono de creo que 8 o 9 años y le dijeras 8 o 9 años, pues bueno, no es mucho, ¿no? Pero hablando de la tecnología, ya cuando tienes un celular de más de 2 años ya está viejo. Pues le servía todavía para el WhatsApp, y ese inventado WhatsApp lo utilizaba en realidad para mensajear únicamente, porque como todo el mundo se metió a ese sistema, nadie les leía sus SMS, lo que había antes. Entonces se lo compró para poder estar comunicado con la familia, con sus vecinos, con sus amigos, y no quería cambiar, y tuvo que cambiar hasta que de repente la versión 4 de Android dejó de funcionar. Y dijo, bueno, pues ni hablar, tuvo que cambiar. Y se sorprendió de todas las evoluciones que tuvo ahora su nuevo celular. Sin embargo, solo lo usaba para WhatsApp. Si tú, mi amado, no sabes que tu celular tiene para checar el nivel, para checar tu velocidad, para checarte el ritmo cardíaco, tiene tantas cosas. Es más, lo platicamos hace poco, te está escuchando siempre. Cuando tú no lees, porque no lees, y a todo le pones acepto, en una de las cositas dice, aceptas que te estemos escuchando, que se compartan tus datos biométricos, que se comparta tu ubicación, que se compartan tus llamadas, tus mensajes, me das acceso a tu galería, acepto. Porque si no aceptas, no lo usas. Entonces aceptas. Y te dicen, pero no lo vamos a compartir con nadie, ¿eh? Y no lo vas a compartir con nadie. Pon atención, ¿de qué platicas? Yo estaba platicando de... no me acuerdo qué accesorio. Estábamos hablando de un accesorio, por decir, y pum, mágicamente me sale el comercial de ese accesorio. Ni siquiera lo busqué por internet, porque pudiéramos pensar que aparecen tus búsquedas. No, te está escuchando. Por eso las bocinitas inteligentes de la marca esa que tiene una sonrisita, tiene un botoncito según para deshabilitar el micrófono. Hay una serie de unos ladrones españoles, La Casa de... ¿Sí te acuerdas cuál? O le hago el comercial completo, La Casa de Papel, donde para atraparlos resulta que activan los celulares los policías, y no es ciencia ficción, es lo que pasa. Sí, no hay privacidad. A mí me llamó la atención como el presidente de Facebook, Zuckerberg, se me olvidó su nombre, Mark Zuckerberg, le ponía un papelito aquí, un papelito tapando su cámara. Chihuahua, pues que sabe él que no sé yo. Y pues ya vi que sabe él que yo no sabía, porque leí, tuve que leer. Cuando tú lees, mi amado, la palabra, ahora te activa, porque ya tienes la palabra, tienes una Biblia, cosa que los apóstoles no tenían en su momento. Los apóstoles no tenían una palabra bíblica centrada y escrita para contrastar lo que estaban escuchando de parte de Dios. Tenían que confiar que era Dios, tenían que creer. Y así el día de hoy, el celular nos ciega los sentidos en muchas ocasiones. También tener la palabra y no entenderla te ciega los sentidos, y tienes la palabra pero no la tienes activada, y como no la tienes activada no la puedes ejecutar, no la puedes vivir, no la puedes trascender, no la puedes heredar, y no te sirve de nada, te pierde. No creas que por tenerla vas a tener salvación, no es así.
Conozco iglesias que dicen que por estar defendiendo la verdad de lo que dice la palabra, se la pasan compartiendo cuánta demanda tiene el Padre para uno, se la pasan compartiendo hasta maldiciones. Que para los adúlteros, los fornicarios, el reino de los abismos y las llamas del Seol y el dragón de 7 cabezas los va a masticar y los va a escupir y bla, bla, bla. Y de repente la gente como que, ay caray, y así hasta con su corbata y todo, porque son siervos del Señor enviados. Es que así es la palabra, es confrontante y tiene que ser, no la tenemos que maquillar. Pues no la tenemos que maquillar, pero tampoco la tenemos que satanizar. Yo me di cuenta en mis hijos que hacen más caso con amor que con azotes. Me hacen más caso cuando les hablo con amor que cuando les hablo con violencia. Y yo creo que Dios también se puede dar cuenta de eso. Por eso dice en su palabra, con lazos de amor te he traído. Pero cuando no quieres venir, no dice que te traiga con lazos de amargura ni con lazos de a la fuerza. Te da libertad. Yo les he dicho muchas veces, Dios está de acuerdo siempre contigo. Y si Dios está de acuerdo contigo, ¿por qué no transformas tu manera de hablar? Y empiezas a hablar bendición. En lugar de decir, ay no, es que mis hijos son, ¿qué son? Hijos de Dios. Son hijos de reino. Sí, hermana, ya vi que está allá arriba trepado, pero gloria a Dios, es muy sano. Está entrenando para Olimpiadas. Ay no, pero es que si usted los viera, pastor, sí, ya los vi. El mismo que vi aquí parece que se multiplica porque lo veo aquí, lo veo allá y ya está trepado, ya está patinando, y ya está chillando y ya se está comiendo las galletas de alguien más. Y son niños con TDA, con no sé qué, y diagnosticados por todo menos por la palabra. Tú contrastas a tus hijos con el tamiz de la palabra y dice que Dios los diseñó. Sí, con ese sinvergüenza que agarraste de papá. O con esa hija de tal por cual que agarraste de mamá. Sí, pero tú la escogiste. Dios tenía la promesa y el diseño en ti, y tú escogiste un recipiente. Y Dios te dijo, sí, estoy de acuerdo contigo. Ahora vamos a iniciar un proceso en tus hijos para bendición. Y entonces, ¿cómo lo voy a vivir yo? Si continúas viviéndolo sin conocimiento de la palabra, entonces vas a recibir palabra del mundo. Así estaba Jesús con su sinodal en su examen. ¿Tienes palabra? ¿O tienes la palabra que otros te dan? Y la palabra que otros te dan normalmente es, mira, para que te vaya mejor, llévate este amuletito. Mira, ya va a ser 28, ¿no? Y ayer estábamos platicando y decían, se va a poner la fiesta bien buena, porque esos que celebran los días 28, hombre, unas comilones de aquellas, y en la iglesia luego ni talento hay. Porque muchos están dispuestos a manifestar, y el diablo así le hace, te lo grita en la cara. Dice, mira, si postrado me adorares, todo esto te daré. ¿Y qué les da? Fiesta, sexo, drogas y rock and roll, ¿no? Y así creemos que se manifiesta la prosperidad. Pero cuando tú empiezas realmente a ver la prosperidad que el Padre requiere para ti, la prosperidad dice que empiezas a dejar de pelear con tus hijos. Tus hijos empiezan a ser obedientes. Pero lo más importante, que sean obedientes y que empiecen ellos a ser sanos de sus emociones, que empiecen a buscar a Dios, que realmente los vincules a Dios. Hay una canción que está en inglés de New Boys, del grupo New Boys, espero que en algún momento la puedan escuchar, y se llama la canción In That Home, en esa casa, In That Home. Y en esta canción dice, la está cantando el autor y dice que en esa casa recuerda solamente palabras y recuerda a su mamá buscando darle de comer a sus pequeños, y que en sus tiempos más difíciles
siempre recurría a la Biblia. Y cuando se sentía triste en sus emociones, recurría al libro de los Salmos. En esa casa donde se manifestaba el amor, en esa casa donde se manifestaba una protección y donde yo quería regresar. Y yo no sé qué infancia hayan tenido ustedes. Yo platicaba, tengo una hermana biológica que tiene 15 años más que yo y que vivió más como mi mamá que como mi hermana, porque ¿qué hermano mayor no anda colgándose y jalando a los hermanos menores? ¿No? Y peor aún, cuando los hermanos menores tienen que jalar con las mayores, está peor. Pero fíjate que me decía mi hermana, yo no quisiera volver a ser niña, porque mi hermana vivió la parte donde una de las paredes era un árbol y un muro era una caja de cartón. Ella sí vivió eso, yo no. Mi hermana vivió la parte donde había una choza y los dejaban amarrados. Hoy día dejas a un niño amarrado y más tardas en amarrarlo que la policía estará ahí, la vecina metiche, denunciándote, haciendo justicia por los pequeños, ¿sí o no? ¿Y qué más hacen? ¿No? Pues resulta que mi hermana no quería regresar a la infancia y yo viví una infancia tan llena de cariño, tan llena de amor. Nunca dejé de comer y a mí no me fastidió comer frijoles y arroz, y hoy me gusta mucho el arrocito con huevito, y gente llega a aborrecer de lo que abunda. Entonces me doy cuenta que Dios me ha tratado bien, ha sido bueno conmigo. Pero ¿desde qué perspectiva lo ves? Porque ciertamente mientras tú estás acá con esta lista de deudas por la que te hice reflexionar, hay alguien que está disfrutando ahorita un crucero, hay alguien que está ahorita en Disney, hay alguien que está ahorita, te la dejo barata, en el cine, porque ya para ir al cine 500 pesos no te alcanzan. No, pues si tuviera 500 pesos, con eso comía la semana completa. Aprendiste a tener finanzas de la tierra, no finanzas de reino. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué voz es la más arraigada en tu ser? Necesitamos hacer un cambio, mis amados. Un cambio de estructura y un cambio de pensamiento. Y entonces, cuando Jesús empieza a hablar estas cosas, lo empezaron a criticar, lo empezaron a juzgar, empezaron a decir que estaba dando palabra que no era de Dios y que estaba hablando blasfemias. Tenemos a un Jesús de 30 años, pero yo quiero que veas entre líneas. ¿Dónde predicaba Jesús? En el monte, en los caminos, en el bosque y en las sinagogas. Quiero que se te prenda una alerta grande. Si una persona, hijo de quién sabe quién, entra y me dice, yo soy un pastor encumbrado de quién sabe dónde, y me dice, ¿me permite hablar, pastor? ¿Tú qué crees que le voy a decir yo? ¿Tú crees que si Jesús hubiera sido, con todo el celo que tenían los fariseos, los saduceos, con todo el celo que tenían las grandes estructuras teológicas de ese momento, ¿tú crees que si hubiera venido un hijo de quién sabe dónde, le hubieran permitido predicar? No, a Jesús lo conocían como un estudiante sobresaliente de la palabra. Pero en el momento en el que se empezó a desviar de su estructura de pensamiento, llega Jesús y les dice, esta palabra se ha cumplido ante sus ojos. Yo materializo las bendiciones y la palabra de Dios. Y entonces ahí todos se espantaron y manifestaron diciendo, ¿pero qué no es este el hijo de José? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No es este el que...? Entonces sí manifestaron que lo conocían, sabían quién era, estudió con ellos en sus propios institutos bíblicos, pero no le dieron iglesia. No le dieron iglesia porque se salió de esa cuadratura. Yo tuve que renunciar a la iglesia católica, apostólica y romana y ser excomulgado, porque
porque así como Martín Lutero, doctor en teología, fue excomulgado, pues también yo. Y ay, ¿ahora qué hago? Ya me cerraron las puertas de la... Ellos tienen la llave de la bendición, la tiene Dios, no la estructura apostólica romana. Pero no con esto te estoy hablando mal de esta iglesia. Lo que quiero que entiendas es lo siguiente: las estructuras cuadradas en las que no te permite ver lo que Dios te quiere mostrar para que realmente lo puedas vivir, te pueden cerrar en conocer, escuchar, pero nunca en disfrutarlo. Y te puedes morir y perderte. Sí, a mí la verdad me preocupó porque la viejita esa que está ahí, bendita, bendita, y está en la iglesia, ahora sí todos los días en todas las misas, pero porque como ya siente el hoyo cerca, no vaya a ser, porque híjole, esa misma era tremenda de jovenaza. Y luego usa, no sé, ay no, caray, ¿no? Hermana, no ande viniendo así, ¿no? Y entonces entras en una estructura religiosa donde, ay, para que no nos tiente todo eso, vamos a ponerle una furca. Y ahí tienes a naciones completas, con mujeres que parecen gasparines ahí, con su furca, con una manta que las cubre para que no anden dando tentaciones a los hombres. Entonces, ¿ella la que da tentación o es mi mente toda podrida? Si es tu mente toda podrida, es esa estructura de pensamiento la que debes de cambiar para no faltarle respeto a una mujer. Pero entonces ellos dijeron, no, lo cuadrado, ¿sí? Lo que yo digo. Sea bienvenido. Entonces, mis amados, ustedes, en el momento en el que quieran traducir una palabra de Dios para tu propia vida, debe de ser con ese fundamento, con un fundamento de enviado, con un fundamento en el que Dios te va a explicar qué es lo que quiere para tu propia vida. Te voy a pasar a otra parte. Mira, resulta que tienes tú, acabamos de leer en Jeremías, que dice, pero si yo soy un niño. Ahora tenemos a un Pablo, apóstol, diciéndole a Timoteo, no te sientas intimidado por aquellos que están muy grandes, aquellos que saben mucho, no te van a hacer mucho caso porque eres un muchacho. ¿Sí? Quiero que te pongas esto en la cabeza. ¿Sabes cuántos años tenía María, la madre de Jesús, cuando se embarazó? ¿Te acuerdas? 16 años, ¿verdad? Bueno, tenemos el cuadro de la Sagrada Familia, ¿sí? Lo habíamos platicado. Juan, José, la Virgen y el niño. Ahora que viene Navidad lo vamos a ver mucho. Nada más que José tenía más de 70 años. Entonces tenemos a un sugar y a su niña, ¿no? Tenemos a un hombre, dice, ¿qué dice la palabra? Tenemos a un varón justo. ¿Por qué justo? Porque por haber salido María embarazada, el pueblo tenía la autoridad de apedrearla y matarla, y él por esa justicia no lo permitió. Ahora tiene José a una María con un bebé, pero resulta que el bebé es perseguido y lo quieren matar. No sé si has visto en el mapa dónde está Jerusalén, dónde está Belén, donde nació, y dónde está Egipto. Tuvo que irse a Egipto y a pie, porque en ese momento, en ese tiempo no había Uber, y si hubiera habido Uber tampoco lo paga porque está caro. ¿Cuántas marcas estoy sacando aquí? Alguna debe de caer en patrocinio. Bueno, pues ni avión, ni ferrocarril, ni nada, se tuvieron que ir a pie por una persecución de un chamaco que además ni es mi hijo. ¿Sí habrá pensado eso José? Yo creo que no. Yo creo que no, y yo creo que José dio lo mejor de sí para que este niño llamado Jesús tuviera una formación en donde los teólogos de aquel mundo lo reconocieran y supieran y le permitieran acceso a sus sinagogas. Y él daba la palabra, pero daba la palabra revelada. Y entonces quienes lo rechazaban no eran los congregantes, eran las autoridades.
debes de sorprenderte cuando te sientas rechazado por tu familia misma. Que tus hijos te empiecen a decir, ay, ya vas otra vez de aleluya, ay mamá, yo no quiero ir a la iglesia, aunque sea por galletas, pero que venga. Cuando yo era niño, me acuerdo que nos proyectaban una película para evangelizarnos. Bambú se llamaba. Era un negrito que tenía aventuras de no sé qué, lo he buscado y no lo he encontrado, porque quiero, pues, como niño, volver a ver esas historias de un tal Bambú, que era un esclavo africano que iba con los güeros que iban a enseñar del Cristo, ¿sí? Estaban enseñando las historias de cómo se evangelizaba. Cuando yo te pido que invites a alguien a la iglesia, es evangelizarlo. Te evangelizaron, ¿tú crees? Sorpresa. Resulta que también les he dicho, tengan un bien vivir, convivan bien con sus vecinos. Así los están evangelizando. Que vean a tu familia. Imagínate qué evangelio le estamos dando. Cuando tú te vas de la casa y en tu casa ponen a Chop Suey a todo volumen, ¿no? Rock metálico, bien duro y hasta invocaciones satánicas. Pero llegas tú a tu casa y a Marcos Witt, ¿no? Tus vecinos conocen más a tus hijos que tú. Luego llegas, los domingos, ¿no? Salimos como la familia de patitos, ¿no? Papá bien arreglado, corbatita, mochilita, la mujer con su paraguas, las niñas con su vestido, y vamos todos a la iglesia. Y regresamos de la iglesia, y entre semana, a eso de las 9 y 10 de la noche, pero te dije que fue que vino, y bla, 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 y ojos de cebollas, y ya, la. Ah, bueno, pero nos perdonamos para gloria y honra del Señor, ¿no? Pero siempre ya están los gritos y sombrerazos. Y los niños siempre son la desnudez de los padres, porque llegan acá a la escuela bíblica y nos vienen a contar todo. Así es que ni me los amenazan, ¿no? Con que, y donde vayas a decir, porque dice por ahí el mundo, lo que se ve no se juzga, ¿no? Venimos, en muchas ocasiones venimos bien vestidos y nuestros hijos todos rotos. Yo aprendí esto de una persona que era un albañil. Estaba trabajando con nosotros este albañil y llegó una mujer muy guapa con unos jovencitos que decía que eran sus hijos y venía a buscar a su esposo. Y la verdad es que nosotros lo primero que pensamos fue, pues el arquitecto no está y el ingeniero encargado de la obra se fue y no está. No, sí, es Filemón el que está allá trepado, ¿cómo no? Era un albañil que se vestía, obviamente para trabajar se ensucian, y aún para salir del trabajo se vestía de una manera muy sencilla, pero se apasionaba por tener bien vestida a su familia y tenía una presentación. La envidia no es buena, pero envidiable. Él me enseñó cómo debe de tratar uno a la familia. Como hombre debemos de desvivirnos por tener bien a nuestras esposas. Eso da paz. La paz conyugal depende de la felicidad de la esposa, porque la palabra dice, una mujer rencillosa que se está queje y queje por cómo la tratas es peor que una gotera. Eso dice la palabra, ¿no? Entonces, si tú tienes una gotera y estás preocupado por impermeabilizar, también tienes que estar preocupado porque no se esté drenando la felicidad de tu esposa, porque eso da paz conyugal. ¿Y qué crees? Dios da bendición donde hay un recipiente con paz. Eso es lo que quiere decir la palabra shalom. A eso se refiere. Y si no hay paz conyugal, el Señor, aunque quiera bendecirte, no te puede bendecir. Y por eso en esa casa hay gritos, sombrerazos, no hay armonía, no hay unidad y no hay bendición. Pero hay mucha palabra del Señor, porque tenemos nuestros cuadritos. Dios es mi pastor y nada me faltará. Y tengo mi Biblia abierta en el Salmo 123, ¿no? Y aunque camine en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Pero nada más, pura palabra. No, hermano, es que en la palabra, en Deuteronomio capítulo 6, dice que debemos de escribir estas palabras en los dinteles de la casa. Y así los tenemos tapizados. Por esa palabra, los judíos ponen a la entrada un cuadrito donde adentro hay un rollito.
Y al entrar, antes de entrar a su casa, lo tocan, beso a la palabra, beso a la promesa. No cualquiera lo puede escribir, lo tiene que poner un escriba certificado, tiene que venir un rabino a certificar, a sellar, se hace un gran acto. ¿Y qué pasa en nuestras vidas cuando lo queremos imitar nada más? Y no se traduce, y no lo materializas. Estructura y religión, estructura y religión. Bueno, llega una persona que conoce, pero alcanza a escuchar palabra y le llama la atención porque parece coherente todo lo que escucha. Nicodemo se llama. Y va Nicodemo en la noche porque le da pena ir en el día, y va con Jesús y le dice: oye, ¿me puedes explicar más ampliamente esto? Le dice: mira, Nicodemo, para empezar, todo lo que aprendiste, como dice en la Biblia, en el libro de los Hechos, en ese momento todavía no estaba escrito el libro de los Hechos, mis amados, bueno, pero si hubiera tenido Jesús la Biblia escrita con el libro de los Hechos, le hubiera dicho a Nicodemo, aquí dice el apóstol Pablo, apóstol Pablo dice, el apóstol Pablo no era ninguno de los 12 tampoco. Ay, entonces, ¿por qué es apóstol? Ya me hice pelotas. Bueno, hay quienes nada más reconocen a los 12, pero el apóstol Pablo escribió en el libro de los Hechos y dijo: tengo por podredumbre, tengo por desecho biológico humano, tengo por, ¿me entiendes? Por lo que tenía, todo mi conocimiento que tenía, todo lo que estudié, todos mis cuadros de reconocimientos de institutos bíblicos, todo eso lo tengo por basura y porquería si no tengo tu palabra revelada. Y eso fue lo que le dijo Jesús a Nicodemo: mira, todo eso no te sirve pero ni para limpiarte, porque te ensucia más. Para esto tienes que renovar tu mente y ser como un niño otra vez. Y Nicodemo todavía como que no le agarraba la onda y decía: entonces, ¿cómo voy a entrar otra vez al vientre de mi mamá? Jesús lo que le estaba diciendo es que tienes que entrar al seno protector. Jeremías te dice: desde el vientre fui diseñado. Jeremías capítulo 1 versículo 4 lo leímos, dice: yo desde el vientre te diseñé. Entonces, mi amado, el vientre es esta iglesia. Aquí es donde tú estás siendo diseñado, donde estás siendo reformado, para que toda estructura que nada más te estaba llenando de basura tu cabeza, de culpa. Venía hace rato una hija: ay, es que no hice la tarea. Y digo: no, vete por allá. Porque así hay iglesias donde, a ver, van entrando y ¿quién no leyó la Biblia en esta semana? Ya hay una que otra manita. Váyanse al cuartito, tómense 10 minutos y lean la palabra y después vengan para acá. Eso, mi hermano, como disciplina es bueno. Un soldado cuando se convierte a Cristo es muy buen cristiano porque tiene disciplina. Cuando nosotros tenemos a un cuadrado evangélico como uno que nos encontramos en la mañana, esos son muy buenos. Nos encontramos en la mañana a un hermano lleno de amor. No voy a decirle cuadrado religioso, voy a declararlo en libertad. Nos encontramos un hermano apasionado por estar evangelizando, aunque sea solito. Si te acuerdas, ¿quién? Él lo encontramos. ¿Y qué crees? Nos evangelizó. Gloria a Dios. Yo le digo, hay evangelismos que son efectivos. Tienes que darle la palabra al que no la tiene. Pero si yo ya sé que tienes palabra y la palabra que tienes la haces rollito, yo por eso al final de las prédicas no les dedico horas aquí hablando a alguien que me viene a chillar y ay, pastores, que mire, que mi familia, que no sé qué. Y si no cambias hora tras hora de enseñanza, tenemos palabra, tenemos instituto bíblico, tenemos discipulados, tenemos diplomados, y a ninguno de esos vienes. Y quieres que te haga caso 2 horas acá en la silla, te estaría dando yo por tu lado, te estaría yo engañando, porque no te estaría revelando. ¿Por qué? Porque no quieres entender. ¿Te das cuenta? Entonces yo no voy a estar de acuerdo contigo para no entender, yo voy a estar contigo de acuerdo para que entiendas. Y entonces si no quieres venir, pues voy a estar de acuerdo contigo, no vengas. Porque entonces el Señor te va a tener que hablar fuerte para que llegues. Decíamos con lazos de amor. Y cuando no hay lazos de amor, entonces hay gritos de desesperación. Lo aprendemos con el apóstol Pedro.
que está en la barca y ve a Jesús caminando en el agua, y no sé si te ha llamado la atención que todos dicen ¡un fantasma! En toda la Biblia es el único lugar donde yo he visto la palabra fantasma. ¿Qué cosa era un fantasma? ¿De dónde sacó esa palabra Pedro? Pedro, ese Pedro. ¿De dónde la sacó? Bueno, yo te voy a decir de dónde la sacó. No perdamos de vista que tenemos a Jesús 30 años, tiene su examen profesional para iniciar su ministerio, y resulta que empieza a escoger, vence al diablo, vence a su sinodal con la palabra, y va a escoger a sus discípulos. ¿No te habías puesto a pensar qué edad tenían los discípulos? Solamente ves que eran los primeros los hijos de Zebedeo, y ahí tienes precisamente a Pedro, Simón, y vienen, y también los otros que estaban en la otra barca, otro par, entre 12 y 15 años. Porque yo creo que tú ves a los apóstoles enviados de Jesucristo y tú has de pensar que son de tu rodada y son gente de 30, 40 años, ya añeja de la vida. Eran unos jovencitos que se quedaban dormidos a la hora de orar, jovencitos que le decían a Cristo, vamos para allá, pues vamos, jovencitos que veían pleito y luego a los trancazos, y cómo no. Tenían a recaudadores de impuestos. Los recaudadores de impuestos eran mal vistos porque eran del propio pueblo, puestos por los romanos para sacarles dinero a los de su propio pueblo. ¿Cómo eran vistos entonces por sus propios hermanos? Nadie los quería. Pobre Mateo, ¿no? Nadie lo quería, ni los propios discípulos lo querían. Estaban enojados con él, y él lo único que hacía, como la criada de la familia Peluche, se me olvidó su nombre, la Excelsa, pues él nada más era el cobrador de impuestos y todos enojados con él. Mi amado, hoy ya estás aquí en la palabra, ¿y con quién estás enojado? Si él solo era una persona que no conocía de la palabra como tú, pero ahora tú ya tienes la palabra, y entonces tenemos a un Pedro que tuvo que tragarse todo su orgullo y pedirle perdón a Mateo, aceptarlo y amarlo. Tenemos en otro momento al encumbrado apóstol Pablo peleándose con Pedro por Bernabé y Silas, porque resulta que uno no los quiso acompañar, y dijo el apóstol Pablo, si alguien no jala a mi nivel, yo no quiero saber nada, que se quede ahí. Pues vamos a orar, mis hermanos, sí, que Dios nos bendiga. Y ahí se separaron Pablo y Pedro. Pues ¿qué te esperas los demás? ¿Pero por qué sería? Pues porque en ese momento, en su juventud, todavía les ganaba más la hormona, decía mi mamá. Pero ¿qué dice Dios? La palabra es lo que les debe de vencer. Porque para ese entonces ya tenían Espíritu Santo, ¿se acuerdan? Les dijo Jesús, les conviene que yo me vaya. Y para ese momento en los que ellos ya estaban evangelizando, pasó esto por la evangelización efectiva. Imagínate una persona que ve pelear a Pablo y a Pedro. ¿Quién les andaría haciendo caso? ¿Tú has escuchado palabra del apóstol Pedro? ¿No? Bueno, en la Biblia viene la primera carta de Pedro, la segunda carta de Pedro, esa es palabra de Pedro, por si no la había leído, pero todo lo demás es de Pablo. Pablo escribió el libro de los Hechos, la carta a los Corintios 1 y 2, los Gálatas, a los Efesios, a Timoteo, a Tito. Judas levantó la manita y escribió por ahí una cartita de un capítulo y al final. Pero no el Judas Iscariote, el otro Judas. Y entre los apóstoles había hermanos biológicos de Jesús. Entonces, ¿dónde quedó María siempre virgen? Había hermanos de Jesús.
Entonces, exacto, Andrés, necesitamos tener un contexto de la palabra real, un entendimiento natural, pero no tenemos el entendimiento ni natural porque no lo leemos. Ya que lo lees, ahora te pido que tengas un entendimiento, no es sobrenatural, mi amado, es un entendimiento de causa y efecto. Entras en las leyes de Dios y te das cuenta. Te voy a poner un ejemplo. Yo iba circulando y me viene un carro por el lado derecho y yo pienso, se va a detener, pues yo voy pasando. Y yo voy pasando en mi carro y no se detuvo y me pegó en la parte de atrás, a la altura de la puerta de los pasajeros, desbarató la puerta, me hizo dar un giro y me hizo chocar contra un poste. No, pues el que pega paga, ¿no? No, pues le va a salir carísimo este golpe a este tipo. Él por el golpe se le cayó su placa. Su portaplaca se le rompió y se le cayó la placa. Y me dice este señor, pues cada quien con su golpe. Dije, no hombre, ¿cómo crees? ¿Cuánto me va a salir reparar esta puerta? Además, tengo seguro, ¿no? En ese tiempo, quiero aclarar, no conocía de la palabra. Resulta que le hablo al seguro y el seguro me lee el reglamento de tránsito y me dice algo que yo no había leído. Y me dice que todos los que circulan por tu derecha tienen derecho de paso. Entonces, él por tener derecho de paso, quien se pasó fui yo y él tenía el derecho de pegarme y yo tenía la obligación de pagar. Y así fue. Todo por no leer. Y a partir de ahí leí el reglamento del tránsito. Me enteré que vuelta a la derecha no es continua. Me enteré que hay que hacer alto total, aunque no vengan carros. Me enteré que era mentira lo que un amigo me había dicho, que después de las 11 de la noche, si se me pone un semáforo en rojo, tengo que cruzarme con precaución. No es cierto. Los únicos semáforos que te puedes pasar con precaución es cuando están parpadeando. Pero si dice rojo, es rojo y te tienes que parar. Y si no, el policía que estaba escondido te lo va a recordar. Y así como ese policía escondido que me recordó cuando yo me pasé con mucha precaución, pues resulta que también a ti te puede estar acechando el enemigo que estaba acechando en todo momento a Jesús para que no se ejecutara la obra. Empiezas medio a entender y empiezas medio a ejecutar. Y entonces, por hacerlo a medias, ¿qué dice la palabra? A los tibios Dios los vomita. Entonces necesitamos ejecutar totalmente, pero para ejecutar totalmente, primero, ¿qué tienes que hacer? Leer. Por eso les he pedido, mis hermanos, que aunque sea un capítulo al día, ¿lo han podido leer? Porque ese privilegio no lo tenían los apóstoles a sus 12, 15 años. Ese privilegio no lo tenía María, la madre de Jesús, a sus 16 años. Ese privilegio lo tenían los saduceos, los fariseos, los celotes. Tenían ese privilegio de tener la palabra escrita, pero solo tenían 5 libros. Y con esos 5 libros buscaban una estructura. Tú, mi amado, ¿cuántos libros tienes hoy en tu mano? 66, bien, amén, gloria a Dios. ¿Sí? Y ahora me van a decir cuáles son, ¿verdad? Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Bien, vamos todos bien. Y sus particularidades, ¿no? ¿Por qué Génesis se llama Génesis? La primera palabra que viene es Bereshit, ¿no? ¿Y Bereshit qué? Es en un principio. Eso se nos había enseñado, si es que se les había enseñado. Pero resulta que Bereshit también tiene otro fin, tiene otra dirección. Tiene en tu cauce. En tu cauce, en tu manera de vivir, había desorden. Y el desorden había generado un vacío dentro de ti. Y ese vacío no se llena con nada. Y el Espíritu de Dios flota sobre su propia palabra para que la bebas. Eso es lo que dice Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2. En el principio Dios estaba ahí y nos lo viene a recordar Juan, también en el Evangelio
capítulo 1, desde el versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y les empieza a explicar en el versículo 12, para que sean sus hijos, porque le reciben y creen en Él. Esta transición, mis amados, es a la que quiero llevarlos. Ustedes ya han escuchado de Jesús, ya han escuchado de Evangelio, pero así como yo escuché de los tamales, nomás nunca se lo han podido comer. He escuchado de Evangelio, pero no han entrado al reino. Y no han entrado al reino porque en el reino se manifiesta, y no nada más por una camisa bonita. Dice el mundo, ¿no? Lo platiqué, el hábito no hace al monje, digo, pero te distingue. El reino en el que caminas te distingue. Y tenemos identificados quién es la hermana Chabelita de la iglesia, ¿no? La chillona, la que siempre hace, híjole, qué cosas te hace pensar, y resulta que no es tan grave, pero es la hermana Chabelita. Les decía yo a modo de burla, tenemos al hermano Jeremy, siempre está de chillón y siempre en sus broncas y todo lo que hace le sale mal, y no es el del grupo Aragán. Cuando tú eres de la alabanza, vas a alabar en todo momento. Cuando tú eres hijo de Dios, vas a ser hijo de Dios en todo momento, no nada más en domingo. Eso lo debes de tener presente. Jesús se lo recordó al diablo, dijo, a Dios y solo a Él tienes que adorar. Tú tienes que recordar que tú adoras a Dios, no solamente por venir a la iglesia, sino adoras a Dios porque no dices maledicencias en tu casa, porque no le dices maledicencia a tus hijos. Ah, pero ¿cómo serás? Conejo, ¿no? Hay gente que le dice así, porque para decirle una palabra altisonante a tus hijos, sobran compañeros en la escuela, ¿sí o no? Tú no tienes que ser así. Tú debes de transformar tu boca, porque en tu boca hay autoridad y hay poder. A través de tu boca se materializan las cosas. Asistí a un curso de shofar con unos judíos y dicen que no cualquier persona debe de tocar un shofar, porque si cualquier persona toca shofar, así como la boca materializa lo que dices, el shofar materializa tu esencia. Y si en tu esencia hay demonios, al tocar el shofar de una persona que no está capacitada, que no es mayordomo, que no está en paz, no está en bendición, no está en santidad, pues al momento de tocar el shofar no se está tapizando de demonios. Eso es lo que dicen ellos. Pero coincide un poco con lo que aprendes en la palabra. Dice la palabra, sale a hacer lo que le envía a hacer y no regresa a mí vacío. La palabra siempre va a regresar. Entonces, por favor, bendice a tus hijos, bendice tu casa, bendice tu economía, pero hazlo desde una base de conocimiento. Conoce a cuánto asume tu deuda y dile a Dios, necesito tal cantidad con pesos y centavos. Eso es lo que necesito. Ya me conozco. Tú me conocías, Señor, pero ahora ya me conozco. Y me conozco que si me lo das voy corriendo y voy a ver qué hago. No te endeudes. Libérate de esa cadena con orden financiero. ¿Cuál es el orden financiero del reino? Nos lo enseñó Abraham con Melquisedec, diezmando de lo que recibía. Y diezmar no solamente es sacarte dinero. Diezmar, ¿no han escuchado la palabra? Diezma a tus fuerzas. O sea, rebájate, disminúyete. Bájale tantito a tu estructura mental. Si tú diezmas y ayunas, diezmas y oras, diezmas, aquí quiero decir que diezmes, que le bajes a tu estructura mental. Deja de pensar que el ayuno no hace nada. Deja de pensar que el ayuno te va a servir para verte más fit. No. El ayuno es para identificar dentro de ti que tienes que vencer, que tienes que derrotar. Cuando te digo que ayunes también de palabras malas, por favor transforma tu manera de hablar, porque eres hijo de reino, y como hijo de reino tenemos que bien hablar. Les he dicho que los nombres de los demonios ni los mencionen,
Nada tenemos que ver con ellos. Y podrían estarte amedrentando. Pero yo veo en la palabra que llega Jesús. Esto es a consecuencia de lo que vamos a ver la próxima semana. Llega Jesús y pone un pie debajo de la barca a ese lugar donde estaba el Gadareno. Fue a Gádara. Y lo primero que hizo fue el demonio ir hacia él. Él no tuvo que ir a buscarlo, el demonio vino y dijo: ¿qué tienes con nosotros? Nos vienes a atormentar antes de tiempo. Eres tú el santo. Y hasta ese momento, cuando empezó a hablar de más, le dijo Jesús: cállate. No se puso a platicar, lo reprendió: cállate. Y ya, ahí terminó el pleito. Mi amado, cuando te pido que bien hables, esto es para que cuando tú, la planta de tus pies pise la tierra, dice, la tierra que tú pisares, te va a bendecir. Queremos bendición de Dios y estamos maldiciendo la tierra. Tiende tu cama, barre tu casa, arréglala bonito. He visto lugares de tierra, pisos de tierra, pero perfectamente aplanaditos con agüita. He visto lugares que no tienen agüita, bueno, pues barriditos. Hay ocasiones que lo único que está limpio es la gallina, y eso porque la gallina es la única que se limpia sola. Pero la gallina de arriba ensucia la de abajo. No le eches la culpa a tus vecinos, ni le eches la culpa al que gana más que tú, ni le eches la culpa a nadie más que creas que está encima de ti. Porque a ti, Dios te puso encima. El Espíritu Santo es el que llevó al profeta a la cima. El Espíritu Santo es el que llevó, no el diablo, a Jesús a esos lugares de cima. Lo llevó para victoria, para que viera. Cuando estaban por entrar a la tierra prometida, es Dios quien llevó a Moisés y le dijo en la cima: ¿ya viste todo esto? Bueno, pero por tu actitud te vas a tardar un poquito más en entrar. Por tu actitud, ya conocía la palabra, tenía, ¿sí o no? Pero ahora quiero, mi amado, que tú tengas revelación. Así, con esa sencillez, habla bien, trata bien. No te fijes que si hizo o no hizo el de al lado. No te fijes nada de eso, que si el de al lado no quiere barrer su calle, ¿qué te dice la palabra? Si te obliga a ir una milla, ve con él 2. ¿Cuánto equivale una milla? 2 kilómetros. Pues ve 4, bueno, 3 puntos tantos, ya siendo, por si acaso algún religioso, no, hermano, no son kilómetros cuadrados. Bueno, dale, pues 3 puntos tantos kilómetros. Igual como hace rato les decía, compren un galón de leche. Bueno, ¿cuántos litros son? Échale tú entre 3 y 4, pues. ¿Por qué? Porque tú, mi amado, estás llamado a hacer lo natural. Dios es el que va a hacer lo sobrenatural. Esto sí quiero que lo hagas, por favor. Levanta tu manita. Hasta ahí llega tu fuerza. De ahí para arriba lo va a hacer Dios. ¿Sí? Entonces así es revelado. Lo tomo, lo hago. Por eso es que hay ocasiones en las que le suelto una palabra y hay gente que hace esto. Porque la palabra gravita. Tienes que materializar lo que piensas. Es así de que, no, yo lo creo, no, pues sí, lo estoy tomando. Pero si no mueves a lo físico, como cuando dicen, bueno, pues, hace rato en la alabanza que decía, voy subiendo, vengo subiendo, ¿no? Estoy más cerca cada día más. ¿De qué? Vengo llegando ¿a qué? Al poder y la autoridad de Dios. Pero si dices, voy subiendo, y no vas de repente como si estuvieras subiendo una escalera, o dices, voy subiendo y estás así. Le decía yo hace rato a uno de los hijos de la casa, vas a alabar a Dios y estás con una cara de guanajo, decía el apóstol Moisés Castillo. Yo soy, sí, gloria a Dios. Yo con eso me peleaba siempre con las chicas de la alabanza. Si vas a danzar, sonríe. Eso lo aprendí cuando estaba en Tai Chi Chuan. Porque es un arte marcial donde vas bien despacito. Y siempre decían, ya que te estás concentrando en todos tus músculos, concéntrate en tu sonrisa. ¿A quién le vas a decir que el Tai Chi Chuan es muy padre si estás ahí todo amargado, que te duele la rodillita? No, pues te la va a querer hacer nadie.
pero si lo haces sonriente. Quiero que veas los comerciales de un programa que estuvo promocionando hace mucho en YouTube. Ay, ¿cuánto comercial saco, caray? Bueno, de Shenlong o algo así. Y todas están sonrientes. ¿Por qué? Porque eso es lo que se quiere proyectar. ¿Cómo le vas a proyectar a tu interior que te sientes bien? De veras, haz la prueba. Cuando te sientas muy oprimido, te sientas presionado, te sientas triste, ¿qué te dice el mundo? Come chocolates, paga lo que debes. No, dice que comas chocolate porque te suelta algo en el cerebro. Bueno, y en la cara también, los barritos. Pero bueno, haz esa prueba, ve contrario a lo que ves. La realidad es que tal vez el refrigerador te diga que está vacío, tal vez la alacena te diga que estás vacía. Pero si tú vas a la palabra, entonces, si no puedes sacar comida de tu refrigerador y no puedes sacar comida de tu alacena, ve a sacar comida de la palabra de Dios. Y ahí te va a decir que eres próspero, que en tus manos te dio el poder de hacer riquezas. Y entonces, ¿qué voy a hacer con mis manos? ¿Me voy corriendo a robar? No. Entonces, ¿cómo le hago? Y no le entiendo. Pues ven, aquí te decimos cómo. Te explico de qué manera Dios te puede utilizar. ¿Y por qué te lo puedo explicar yo? Porque yo estoy fuera de tu tazón. Fuera de la situación puedo ver mejor, porque Dios me puso en ese lugar de altura. Y así también te pone a ti. Así como tu mamá, como mamá, puedes verlo perfectamente la situación de tus hijos, un padre espiritual puede ver tu condición espiritual. Porque nos lo explicaba una pequeñita. Los heraldos son para desatar en el cielo, para poder desatar en la tierra. Queremos desatar en la tierra y no desatamos en el cielo. Tienes palabra, ya la leíste, pero no hay revelación, no desatas en el cielo. ¿Cómo obtengo la revelación? Es personal. Dios te va a hablar. Dios quiere hablarte a ti siempre. Mientras estás en este proceso, ven al vientre para ser formado, que se afine tu oído, que se afinen tus emociones. Porque también he recibido palabras de hijos de la casa que dicen: salgo de la iglesia y ya no sé qué hacer, ya no sé a dónde ir. Pues estás haciendo lo correcto, me lo estás diciendo. Y ya no estamos en la iglesia, estoy yo en mi casita y tú en tu casita y no sabes qué hacer, y ya desde aquí te digo qué hacer, ya desde aquí te digo qué hablar. No puedes romper esos lazos. Esa es la red a la que se refería Jesús con Pedro cuando le dijo que iba a ser pescador de hombres. Siendo un poquito, te voy a adelantar un poquito de lo que vamos a ver en Apocalipsis. Esa es la red a la que se refiere Jesús para sacar a los peces. El mar representa toda esa inmundicia y los peces los hijos escogidos. Pero aún después de la red vamos a ver qué pescadito sí, qué pescadito no. Son varios tamices por los que nos va a pasar el Señor. Debemos de pasar el primero, que es lo natural. Sonríe si te sientes mal y adhiérete a un hermano. Hazle saber a tu pastor, hazle saber a alguien. No estás solo nunca. El diablo te quiere aislar, y aislando a Jesús le respondió con palabra. Si tú te sientes fuerte para afrontar tus problemas con la palabra, gloria a Dios. Pero si no puedes afrontar tus problemas con la palabra, llénate de la palabra siendo dirigido por alguien, por tu Padre. Amén. Bueno, yo quiero que escuchemos esto, por favor, porque hoy en particular quiero que tu oído sea conmovido a lo que el Padre quiere decirte a ti de primera mano. Porque yo sé que muchos de nosotros fuimos sacudidos en esta semana. No solo sacudidos en las emociones, sino también sacudidos en nuestros deseos. Y una mujer tenía un flujo de sangre y ella reconocía que solamente tocando lo más básico, con un solo toque, el borde del manto de Jesús,
Y eso extrajo el poder de Dios. Porque Jesús no se lo dio, ella lo extrajo. Quiero que veas dos cosas. Lo que Dios te da, ya te lo dio, te lo habilitó. Pero si hubiese algo que le tienes que no quitar, que le tienes que pedir, sea en esta hora. Cierra tus ojos, que nada te distraiga. Llega en esa intimidad. Y recuerda lo que dice: si tan solo pudiera tocarme el borde de tu manto. Hoy, Señor, si tan solo con la orilla de lo que nos quieres enseñar podríamos ser sanos.